Muy buenas a todos, somos Síncope y Rotten. Muy buenas. Y aquí venimos para hablar de un primeras impresiones de una serie que llevábamos bastante tiempo esperando y que mucha gente teníamos fichada. Dahmer, de Ryan Murphy, que se estrenó ayer, 21 de septiembre, en Netflix. Una serie que va a constar de 10 capítulos de más o menos una hora de duración y que, como casi siempre suele hacer esta plataforma, ya tenemos todos los capítulos ahí para que los veamos deprisa y corriendo. De verdad que odio que suban todos los capítulos, No, me agobia un montón, tío. O sea, yo sí quiero ver... ansiedad, Rotten. No crea ansiedad. Haremos enseguida un programa sobre la ansiedad. Un hilo tenemos que hacer sobre la ansiedad. En este caso solo hemos visto solo los dos primeros capítulos para crear unas primeras impresiones. Exacto, para ver un poquito... ver qué pinta tenía. Exactamente. Yo estoy seguro que en este vídeo la gente en comentarios pues pondrá que ya la ha visto entera, que se la vio del tirón y que sabe todo lo que va a ocurrir y que quizás algo que comentemos ahora de primeras impresiones nos equivocamos a mitad de temporada o para el final, obviamente. Pero por eso digo que no me gusta que salgan todas enteras, porque no da tiempo a teorizar, no da tiempo a disfrutar, no da tiempo a sentir los capítulos. Exacto, no da tiempo a sentir los capítulos porque tiempo. Parece que necesitas, si quieres ser el primero, o bien en subir un vídeo, o bien en comentarlo en Twitter, o bien directamente en hablar en la calle con las conversaciones de cómo está esta serie, porque no quieres tener la sensación de que todo el mundo lo ha visto, sí, menos tú. Tómaloslo con calma, o al menos en este canal nos lo vamos a tomar con calma. Sí. Hoy subimos esas primeras impresiones, os vamos a contar qué nos ha parecido, qué nos ha gustado, qué no, si realmente la recomendamos. Y de cara un poco ya la semana que viene será cuando hagamos un vídeo de toda la temporada al completo, porque hayamos visto todos los capítulos, pero como digo, totalmente con calma. Como ya sabéis, esta serie trata sobre Jeffrey Dahmer, asesino en serie estadounidense que mató durante 10 años sobre todo a chicos homosexuales, unos 17 hombres, pero además fue reconocido como el caníbal de Milwaukee, un hombre que además de practicar la necrofilia con los cadáveres era un sádico y practicaba el canibalismo con algunos cuerpos de esos chicos a los que mataba. Jeffrey Dahmer nunca ha sido el asesino en serie más famoso, ni siquiera el que más se ha comentado cuando se hablaba de este tipo de personas. Es verdad que Dahmer tiene una película en 2002, tenéis la película de 2020, My Friend Dahmer, y ahora tenéis la serie The Monster. Es un personaje, es un asesino que, si bien se sabe mucho de él, es de los que menos se ha estudiado y que recientemente se está haciendo bastante. Me gusta mucho que hayas hecho este pequeño resumen de quién es Dahmer, sí, porque focaliza un poco la intención de dónde parece que está partiendo la serie. Me gustaría que nos contaras también, nos pusieras un poco al día de cuál fue el recorrido, sí, así a pronto, súper resumido, porque de Dahmer hay muchísimas cosas, para luego focalizarlo un poco en lo que hemos visto en la serie. Dahmer es un asesino que rompió con el psicoanálisis, porque siempre se decía que los asesinos en serie se creaban a partir de familias desestructuradas, traumas infantiles, etc. En este caso, Dahmer rompía con todo eso. Tuvo una familia que, si bien el padre y la madre pues quizás se llegaron a divorciar o estaban a punto de divorciarse, tampoco tuvo ningún trauma. Nació en un barrio que sí que es cierto que era muy católico y que el tema de la homosexualidad era tabú, pero eso tampoco le repercutió, ya que él simplemente sabía que era homosexual y poco a poco se fue buscando las habichuelas para poder disfrutar de su orientación sexual, pero tenía un problema, y es que su fantasía era el control total. Él fantaseaba desde niño, dicho por él, con que sus amantes se quedaran totalmente inmóviles. A raíz de un accidente que tuvo con un drogadicto que estuvo en hotel con él, que murió de sobredosis, Dahmer se excitó tanto al ver ese cadáver que fue cuando empezó a descubrir que la necrofilia con esos hombres era lo que le atraía de verdad. Exacto, ese momento de su vida fue el momento donde se dio cuenta, sí, que realmente lo que le gustaba y lo que le ponía era ver a sus víctimas, a sus amantes en principio, no víctimas entonces, verles totalmente inmóviles, y de ahí que diera un salto más grande, pasando directamente ya al canibalismo, o por lo menos a las mutilaciones y desmembramientos que posteriormente le caracterizarían. Pero tengo que decir que Dahmer, de entre su primera y segunda víctima, si no me equivoco y si me recuerdo está bien, tardó 8 años entre la primera víctima que mató y la segunda. No era un asesino sádico con necesidad de víctimas permanentes, al contrario, era un tío que sabía controlar perfectamente sus necesidades. Y por terminar, aclarar una cosa que sí que sé que se ha comentado mucho, y es que Dahmer no era un racista. Dahmer, él mismo comentó justo cuando lo detuvieron, de que lo que le molestaba mucho es que lo llamaran racista porque la mayoría de sus víctimas fueron chicos negros, pero esto es simplemente causalidad por el barrio en el que vivía. Era un chico que tenía poco dinero, vivía en un barrio pobre, y obviamente los barrios pobres suelen estar mucho más poblados por personas negras. Los bares que él frecuentaba también había más chicos negros homosexuales
homosexuales o puteros, y por eso sus víctimas mayoritariamente eran chicos negros. Pero él no tenía ningún problema con esa raza, él no tenía ningún problema con esos chicos, y si los mataba era porque eran los que tenía más accesibles. Una vez sabidos y aprendidos todos estos conocimientos de primero de carrera de asesino en serie, pasemos un poco a la serie, ¿no? Creo que esto era necesario contarlo porque de momento las cosas que hemos llegado a ver. Voy a empezar con algo muy básico, muy sencillo, que todos estaremos de acuerdo, y es la caracterización y la interpretación de Evan Peters como Jeffrey Dahmer, que la verdad es genial, maravilloso. Quizás no es perfecto al 100% físicamente, pero sí que es cierto que la ropa, los andares, los gestos y sobre todo la mirada y la forma de expresarse te traslada muchísimo al asesino en serie, tanto que simplemente con verle moverse y verle en una actuación podrías identificar quién es. Y también creo que ha pillado a la perfección esa personalidad un poquito intimidatoria, a la vez que introspectiva, que tenía este asesino. Algo que sabemos que ha dicho Ryan Murphy sobre esta serie, y esto creo que lo veremos claro en los 2 primeros episodios que hemos visto, es que no quiere centrarse en los asesinatos de este hombre, no quiere centrarse en su vida como criminal, no quiere centrarse en la psique de un asesino mientras mataba gente, sino que quiere centrarse más en el ámbito social que le envolvió para poder actuar de la forma que lo hizo, y sobre todo en las víctimas. Ryan Murphy ha comentado que quiere darle más voz a las víctimas que al propio asesino. Es interesante ese enfoque, y la verdad que lo poquito que he visto de la serie pues sí que lo he percibido, pero también he percibido bastante perfil de asesino en serie. También he percibido que a la vez que nos están contando todo eso, voy viendo cómo es y por qué hace las cosas Dahmer, algo que me parece interesante porque no tiene el protagonismo único, pero también lo estoy conociendo y también siento que se está desarrollando como personaje, sobre todo en todos los aspectos que ha relatado Rotten, en el aspecto de la necesidad y la fantasía sexual y erótica de tener que ver a sus amantes, posteriores víctimas algunos, inmóviles, tanto con esos capítulos, tanto con esas escenas donde hemos visto que roba unos maniquíes, como la obsesión que tiene insana por hacer fotografías a los hombres que se lleva a casa, simplemente el tenerlos inmóviles retratados para cumplir sus fantasías eróticas en su intimidad, para luego evolucionar un paso más en la serie y ver cómo ya necesitaba algo más, necesitaba un escalón más, que era directamente sentirlos obedientes, con esas lobotomías, esas trepanaciones caseras y esas introducciones de ácidos en el cerebro que tan conocidas son, que hacía el asesino en serie, y que ya hemos visto en estos capítulos cómo juguetea con esas técnicas. Sí que es cierto que siendo Ryan Murphy yo tenía algo de miedo al tema de cómo iba a retratar la homosexualidad, el racismo. Además, siendo en Netflix, creía que haría una serie que se centraría más en vendernos panfletos ideológicos que realmente en centrarse en lo que fue la historia de este chaval, e incluso llegaría a blanquear al asesino por el hecho de ser homosexual, pero nada más lejos de la realidad. De momento, al menos. De momento, en los 2 primeros capítulos tengo que decir que agradezco que cuando se hace un retrato de la sociedad de los finales de los 80, 90 hacia los homosexuales, no se está haciendo una caricatura, no se está vendiendo como que la policía por el hecho de ser homosexuales ya están todo el rato, mira a los maricas, ¿qué les ha ocurrido? No les hacen caso, han detenido a un negro, ese negro seguro que se lo ha buscado. No están haciendo una caricatura, que es lo que solía hacer Netflix y Ryan Murphy incluso con sus series. Al contrario, creo que están llevando el tema de forma bastante natural, incluso mencionándolo de forma como se veía en esa época, que simplemente se veía a los homosexuales como unos viciosos. Exacto. Más que como unos enfermos, que quizá eso era más los 50, los 40, en los 80 y 90, con el auge sexual, con el auge del movimiento LGTB, con el auge de todas estas libertades de la sociedad, pues sí que es cierto que se trataba un poco más como eso, como viciosos simplemente. Y eso en la serie sí que se ve retratado cuando la policía va a ver a Dahmer y le pregunta si van a encontrarse juguetes raros en este... Cosas gays, ¿no? Cosas gays en este lugar y cosas así. Sí que es cierto que me gusta cómo están tratando este tema, al menos, repito, en los 2 primeros episodios. Es curioso porque los policías también bromean con ahora tendremos que ir a comisaría a despiojarnos, ¿no? Una actitud que por supuesto es totalmente rechazable a estas alturas de la vida, en pleno 2022, pero que si nos estamos centrando en 1991, quizás un poco el sentimiento que había para cierta parte de la población pues podía ser ese, la sensación de ser unos viciosos, unos depravados sexuales, sí, tal cual se pueden percibir, por ejemplo, los sadomasoquistas.
Pero centrándonos en la serie, sí que es cierto que harán un buen juego con la fotografía, harán un buen juego con lo creepy, con lo perturbador, sin llegar a centrarse jamás, de momento hasta por donde vamos, en la sangre. Ya sabemos que HS, American Horror Story, la serie que hizo famosa Ryan Murphy, nunca se centró en el gore, nunca se centró en la visceralidad. Y aquí también están haciendo algo parecido, dejando al espectador más a la imaginación de lo que le cuentan o lo que dicen que han visto, o pequeños flashbacks, sin ser gráficos del todo, para que puedas hacerte a la idea de todas las depravaciones que Jeffrey Dahmer llevaba a cabo durante estos años. Yo creo que sí que lo veremos en ciertas escenas puntuales, muy puntuales, al propio estilo de Ryan Murphy, pero que en general el tono de la serie va a ser este. Y bueno, no me importa, no me molesta que no sea una serie violenta, explícita, gráfica, de todas las cosas, las barbaridades que hacía Jeffrey Dahmer. De hecho, me parece hasta bien que dejemos ya de ver ese punto de vista y esa perspectiva y lo veamos igual un poquito más desde fuera, ¿no? Cómo se vería un Jeffrey Dahmer en ese momento, en esa época, en ese sitio, en ese lugar y por esas personas. Y con la policía nos hemos topado, que es otro de los puntos que retrata la serie, que creo que son bastante fieles con respecto a lo que ocurrió en el hecho real. Y es que Jeffrey Dahmer no fue detenido antes prácticamente porque la policía era una incompetente y porque era totalmente ineficaz. Cuestión que se refleja muy bien, al menos en los 2 primeros capítulos que hemos visto, sobre todo en todo lo que es la secuencia y el caso de ese adolescente asiático que Dahmer llevará a su casa y que lo dejará prácticamente como su novio zombie. Se dice que incluso la policía tuvo 7 ocasiones para detener a Dahmer, las cuales no lo hicieron por falta de pruebas, por falta de ganas prácticamente de investigar un poco. Y en uno de los capítulos podremos ver incluso una llamada real de una vecina a la policía que refleja perfectamente esto que estamos contando. El desinterés y la desgana con el que a veces la policía pues afrontaba determinados casos. Me gusta también cómo ha jugado un poco con el color, con los planos, con la banda sonora. Creo que todo eso está bastante bien acertado, bastante bien integrado en la serie. El ritmo quizás puede pecar un poquito de ser relativamente pausado, pero que creo que tiene bastante sentido, ya que la serie empieza con la detención de Dahmer y posteriormente nos van a contar la historia de él y de sus víctimas y básicamente de su vida a modo de flashback. Estaremos en los 70, estaremos en los 90, volveremos a los 80, así que todo eso le dará bastante dinamismo, al menos de momento, repito, a la serie. Por lo tanto, ¿recomiendas Monster? Sí, la verdad es que sí. Monster no. ¿Recomiendas Dahmer? Sí, lo de Monster tiene sentido porque tiene la serie se llama Dahmer, pero creo que que Dahmer es como lo que viene después de 2 puntos. Monster no sé qué, Dahmer. Entonces, parece que Ryan Murphy lo que va a hacer o lo que podría hacer es una serie con diferentes series de asesinos seriales donde contarnos la vida un poco de cada uno de ellos y que formará parte del catálogo Monster. Te lo compro. Pero ¿la serie tú la compras? La compro, de momento creo que es de momento le recomiendo verla, o sea, le daría un chance, como os gusta decir a muchos, y os recomiendo verla y por lo menos darle una oportunidad a ver qué perspectiva y qué sensaciones os da. Nosotros por nuestra parte la vamos a continuar viendo, teniendo siempre la precaución y teniendo siempre en mente que es Ryan Murphy, te puede pegar un giro absurdo cuando simplemente falten un par de capítulos para acabar, o que de repente a mitad de serie, oye, ya no exista de Jeffrey Dahmer y te estén contando la vida de Albert Fish. Igualmente la he disfrutado muchísimo, os animo a verla y por favor tener paciencia, la semana que viene hablaremos al completo de todo lo que nos ha parecido Jeffrey Dahmer. Antes de acabar, has dicho una cosa muy interesante, pero aplaudiré al que se atreva de verdad en la actualidad a hacer una serie o una película de Albert Fish, porque Albert Fish solo hay una, es muy mala y no representa para nada lo que este señor llegó a hacer. Pero ¿cómo van a representar a ese abuelo? No se atreverá. A ese abuelo del infierno. Fish empezó a matar cuando tenía prácticamente 60 años y era el masoquista por excelencia, o sea, era la persona más masoquista y más perturbada que creo que ha existido en la historia. Y lo que violaba era niños que él compraba por las calles, o sea, que y luego le mandaba cartas a los padres de sus víctimas, o sea, es que surrealista. ¿Quién se va a atrever a retratar algo de Albert Fish? Albert Fish, te os digo que pocas veces vamos a ver algo de él. Pero bueno, estamos con Dahmer. Estamos con Dahmer y nos vamos con Dahmer. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Os habéis pasado para ver cómo comentamos esta serie. A mis miembros, a los que vais, a los que venís. A ti, por supuesto, Roten. A ti. Y nos vemos en la siguiente. Adeu.